El incidente en el que se utilizó un arma secreta en la isla Damansky en 1969 es uno de los ejemplos que demuestran que, al emplear un arma nueva y eficaz en una zona limitada, es posible evitar un conflicto de mayor escala. Hola a todos. Si no conocías esta historia, hoy es tu día de suerte. Esto es Pangea. Vamos a explicarlo paso a paso. Entonces, comencemos. Historia del incidente en la isla Damansky. Todo comenzó cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgió entre China y la Unión Soviética lo que podríamos llamar un conflicto ideológico. En realidad, se trataba de un problema territorial que venía de mucho antes, pero en ese momento adoptó una forma bastante peculiar. Y es que el punto de discordia entre China y la URSS era cuál de los dos comunismos era superior y más acertado. Hasta entonces se elogiaba la relación amistosa entre ambos pueblos, y todos cantaban unidos: Moscú y Pekín, los pueblos avanzan juntos. Pero a comienzos de los años 60, los dos países empezaron a acusarse mutuamente de revisionismo. Luego, Pekín comenzó a reclamar la soberanía sobre Vladivostok y Jabárovsk. Y amparándose en el conflicto ideológico, China elaboró un plan para modificar la frontera a lo largo del río Ussuri, afluente del Amur. Según el tratado entre China y la URSS, en esa región la frontera seguía la orilla del lado chino. Como era de esperarse, China no estaba conforme con eso y deseaba trazar la línea fronteriza por lo menos en el centro del río. De ser así, la isla Damansky pasaría a pertenecer a China. Así fue como el problema de la soberanía sobre la isla Damansky, que en apariencia parecía solo una disputa fronteriza localizada, se convirtió en un importante punto de tensión estratégica entre ambos países. Sin embargo, la isla Damansky en sí no tenía ningún valor económico. Se trataba de una porción de tierra diminuta, de menos de 1 kilómetro cuadrado, separada de la costa china por un canal de unos 200 metros de ancho y poca profundidad, que durante la temporada de crecidas quedaba prácticamente sumergida por completo. Administrativamente, el territorio de la isla pertenecía al distrito de Pozarsky, en la región de Primorie, dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Al principio, alentado por las autoridades chinas y más adelante bajo su control directo, comenzó en la zona de Damansky una serie de violaciones fronterizas organizadas. Los campesinos chinos que pastaban ilegalmente su ganado en la isla fueron reemplazados por soldados del ejército chino disfrazados de guardias rojos. Jóvenes llenos de ira, agitando ejemplares del libro rojo de Mao, se agolparon frente a los guardias fronterizos soviéticos para provocar una reacción armada por parte de la URSS. Mientras se intensificaban estas provocaciones por parte de los falsos guardias rojos, cerca del puesto fronterizo militar chino, en la zona adyacente a la isla Damansky, ya se había desplegado una fuerza considerable del Ejército Popular de Liberación de China. Era una agrupación de tamaño batallón de infantería que incluía unidades de mortero y artillería. En ese contexto de acumulación militar china, el mando soviético tomó una decisión bastante extraña. Nada menos que retirar del área a las principales unidades y vehículos blindados de la 57ª Guardia Fronteriza, encargada de defender a la isla Damansky, para que participaran en unos ejercicios militares a 50 kilómetros de la frontera. Como resultado, a finales de febrero de 1969, solo quedaban 30 guardias fronterizos en el puesto de avanzada más cercano a la isla. Como era de esperarse, el ejército chino aprovechó esta oportunidad y el 1 de marzo de 1969, una gran unidad de infantería china ocupó sin ser detectada la zona elevada de la orilla occidental de la isla. La Guardia Fronteriza Soviética se percató de esto al día siguiente. Y aún así, no detectaron al batallón de infantería oculto en las trincheras, sino que solo identificaron a 18 soldados chinos que habían cruzado la frontera.
Para hacer frente a un grupo aparentemente tan reducido, se envió un pequeño destacamento comandado por el teniente superior Strelnikov. Los comandantes soviéticos no tomaron conciencia de la gravedad de la situación hasta que la unidad de Strelnikov y también del sargento Babansky, que acudió en refuerzo, fueron prácticamente aniquiladas. No fue sino hasta la tarde del 2 de marzo que lograron reunir suficiente fuerza como para obligar finalmente a las tropas chinas a retirarse de la isla. Así concluyó el primer enfrentamiento, que en la práctica terminó en un empate, y ambas fuerzas regresaron a sus posiciones originales. Después de esta batalla relativamente menor, China y la Unión Soviética intercambiaron documentos diplomáticos cargados de dureza, pero carentes de efecto. Ambos sabían perfectamente que este conflicto no había terminado, al contrario, estaba a punto de escalar. Tanto China como la URSS comenzaron a concentrar refuerzos en la región alrededor de la isla Damansky. Pero quien mostró movimientos particularmente amplios fue el lado chino. Para el 14 de marzo, China ya había desplegado en la zona fronteriza el 24º Regimiento de Infantería, con una fuerza de aproximadamente 5.000 efectivos, además de varias decenas de compañías de artillería de largo alcance, unidades de morteros y pelotones de tanques. En total, se movilizó un poder militar equivalente al de toda una división de infantería. El combate comenzó el 14 de marzo con un tiroteo entre una unidad de infantería china relativamente pequeña que intentaba tomar la isla y las fuerzas de la Guardia Fronteriza Soviética. El ejército chino se retiró, pero solo se trataba de un combate de reconocimiento. El 15 de marzo, las fuerzas chinas atacaron nuevamente la isla, esta vez con apoyo de artillería. Presionada por el ataque de un enemigo claramente superior, la Guardia Fronteriza Soviética se vio obligada a retirarse, y ni siquiera el contraataque con modernos tanques T-62 logró cambiar la situación. Algunos expertos militares creen que el incidente con estos tanques T-62 fue el punto de inflexión que determinó el curso posterior de los acontecimientos. De hecho, los tanques T-62 llevaban muy poco tiempo en servicio en el ejército soviético, y su diseño aún era considerado secreto. Por eso, cuando surgió el riesgo de que uno de estos T-62 destruidos cayera en manos del enemigo, el mando soviético no tuvo más opción que jugárselo todo. En otras palabras, decidieron emplear un arma aún más secreta, el sistema lanzacohetes múltiples BM-21 Grad. El BM-21 Grad y la bomba termobárica. El BM-21 Grad fue desarrollado en la Unión Soviética durante los años 60 como una nueva generación de lanzacohetes múltiple y empezó a incorporarse al ejército soviético en 1963. Hoy en día puede parecer ridículo considerar este lanzacohetes como una arma especialmente importante, pero en aquel entonces no era así en absoluto. El BM-21 Grad era el sucesor del famoso BM-13, conocido en la Segunda Guerra Mundial con el nombre de Katyusha, que quedó grabado en la historia. Por supuesto, en comparación con la Katyusha, el Grad parecía un arma perfecta. Mientras que la Katyusha tenía un alcance máximo de 8 kilómetros, el BM-21 podía disparar a más de 20 kilómetros. Además, la Katyusha disparaba 16 proyectiles en una sola andanada, mientras que el Grad podía lanzar 40 cohetes en unos 20 segundos. Gracias a nuevas tecnologías, el BM-21 contaba con un sistema de puntería mucho más preciso, lo que incrementaba significativamente la eficacia del ataque. La Katyusha tenía una baja precisión de impacto y resultaba más efectiva, disparando una gran cantidad de proyectiles, pero el Grad podía atacar con precisión objetivos concretos dentro de un área limitada utilizando solo una o dos unidades. Que el BM-21 Grad fue utilizado en la batalla de la isla Damansky es un hecho ampliamente reconocido, pero aún hoy existen opiniones divididas sobre si también se emplearon bombas termobáricas. Ni siquiera al revisar los registros históricos se puede encontrar una respuesta clara a esta duda.
Después de todo, las bombas termobáricas como las que se utilizan hoy en día no existían en absoluto en 1969. Estas bombas funcionan pulverizando una mezcla de combustible líquido en forma de una niebla en aerosol. Pero eso no significa que no se haya utilizado en Damansky alguna otra clase de bomba termobárica que funcionara con un principio similar. La hipótesis de que se usaron bombas termobáricas en 1969 puede haber surgido a partir de las descripciones de los efectos del bombardeo en la isla, que han sido analizadas por expertos militares contemporáneos. Y es que todo lo que había en la isla, la vegetación, las personas y el armamento, fue literalmente arrasado hasta desaparecer de la superficie terrestre, consumido para siempre en un torbellino de llamas infernales. El final del incidente en la isla Damansky. En realidad, el uso del lanzacohetes múltiple BM-21 Grad desempeñó un papel decisivo tanto en la batalla localizada por la isla de Damansky como en el conflicto general entre la Unión Soviética y China. Mientras los lanzacohetes múltiples bombardeaban la isla desde una distancia de unos 9 kilómetros, los proyectiles de 152 milímetros disparados por varias baterías del 378º Regimiento de Artillería cayeron sobre esta diminuta isla. Después de semejante bombardeo intenso, las operaciones militares a gran escala cesaron prácticamente por completo. El lado chino comprendía que carecía del poder militar necesario para librar una guerra rápida con victoria asegurada, y ninguno de los dos países tenía intención de iniciar un conflicto a gran escala. Sin embargo, eso no significó que el conflicto se resolviera de inmediato. Según los registros de la Guardia Fronteriza Soviética, entre mayo y septiembre se produjeron otros 300 incidentes en los que fue necesario abrir fuego contra infiltrados en las inmediaciones de la isla Damansky. Finalmente, ambos países acordaron celebrar una reunión para iniciar negociaciones de paz. Para garantizar que las conversaciones se desarrollaran en un ambiente calmado, el alto mando soviético ordenó el cese al fuego el 10 de septiembre de 1969. Y el 11 de septiembre de 1969 se celebró en el aeropuerto de Pekín una reunión entre Kosygin y Zhou Enlai. Ambas naciones acordaron reducir tensiones, reanudar negociaciones y restablecer el intercambio de embajadores, aunque sus tropas permanecieron en las posiciones que habían ocupado. El conflicto fronterizo sino-soviético de 1969 en torno a la isla Damansky también pasó a la historia como uno de los casos en que la tecnología influyó decisivamente en el resultado de una operación militar. En ese entonces, la Unión Soviética no ganó por tener más soldados o más armas convencionales, sino gracias al uso de armamento avanzado. Quizás fue precisamente gracias a esa arma secreta que el conflicto, aunque limitado, no escaló hasta convertirse en una gran guerra. Por cierto, cuando se firmó el Tratado Fronterizo en 1991, Moscú accedió a ceder la isla Damansky a China, y hoy en día esta isla es conocida con el nombre chino de Yanbaodao. Por lo tanto, no se puede decir que la Unión Soviética haya salido victoriosa de este conflicto. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu like y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.